Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi humilde canal. Perdonad por el croma que se me ve un poco raro, pero bueno, esto es un vídeo que voy a dar un poquito de información. Antes de empezar a dar el vídeo de información, voy a hacer una mención a un suscriptor, la verdad es que me ha querido bastante bien, y voy a decir el nombre, ¿de acuerdo? Porque me ha pedido un pelín de ayuda, y ahora a ver si le puedo ayudar aquí un poquito. Se llama Manuel García. Manuel García. No sé de dónde eres, Manuel García, pero pareces un buen chaval. Esta mañana hemos hablado un poco, pero yo tenía cositas que hacer, ¿de acuerdo? Pero te voy a dar una reseña, ¿vale? Te vas a ir a mi canal, ¿ok? Y una vez dentro de mi canal, te vas a ir a este vídeo de aquí, a ver si lo encontramos. A ver, a este de aquí, ¿de acuerdo? Le pulsas y creo que Allá por aquí vosotros. te lo va a indicar todo el problema que tú tienes. Mira, a partir del minuto, a ver, a partir del minuto 4,39 para adelante, fíjate bien. Y aquí- Bueno, pues a ver si le puedo ayudar a este muchacho. ¿De acuerdo? Espero que sí. Simplemente ver bien el vídeo. No lo digo por ti, amigo, ni lo digo por mucha gente. Es que mucha gente ve los vídeos muy deprisa y hay que pararse a ver los vídeos. Yo sé que las soluciones las queréis. No te lo tomes a mal, no te lo digo por ti, amigo mío, por otra gente. Lo corren muy deprisa para ver la solución y hay cositas que se quedan colgadas, ¿vale? Bueno, dicho esto, espero haberte ayudado y si es así, pues dame un like y si no, pues nada, dime cosas y la verdad que grande. Bien dicho esto, mi opinión. Vamos a hacer el vídeo que quería hacer y lo llevo pensando varios días porque aparte de mi trabajo, pues bueno, suelo echar una mano a gente con ordenadores y tal, ¿no? ¿Qué manía, de verdad, qué manía de hacer overclock a los procesadores que no se les puede hacer? Qué manía de cargarse los ordenadores de una manera. Pero bueno, vamos a ver. Yo entiendo que todo el mundo quiere la velocidad de la luz. ¡Fum! Como la bombilla esta que tengo por aquí, así. Todo. Velocidad de la luz. ¡Fum! Todo. No, hombre, no. Hay unos procesos. Hay mucha gente, hay muy buenos canales, ¿vale? Que te explican cómo hacer un overclock, pero sin que se caliente. Aquí el problema del overclock es la temperatura, ¿de acuerdo? Es la temperatura. La temperatura de un ordenador, la temperatura de un ordenador es la clave. Yo he visto casos que ha habido placas que no se le han podido hacer overclock y han hecho overclock y se han cargado el procesador. No, perdonad, es que lo voy a decir así. Es que mi primo a 4500 MHz le va el procesador. Hostia, sí, venga, vamos a verlo, tío, venga, va. No, es que no le enciende ahora, pantalla al negro, claro, te has cargado los diodos del procesador. Pero bueno, vamos a ver. Es verdad que la generación última que tenemos de procesadores, tanto Ryzen como Intel, es verdad que ya de hecho hay programas que te permiten hacer overclock. Por supuesto que sí, te permiten hacer overclock, pero siempre te hacen overclock y te recomiendan la temperatura. O sea, te recomiendan que hagas un overclock y a la vez un undervolt de la temperatura. ¿Vale? Bajar la potencia del procesador y subir. ¿Vale? Porque al final todo el mundo lo que quiere son FPS. ¿De acuerdo? Yo he trabajado con un quad-core de hace muchos años con una GTX, una 1050 Ti y el Fortnite no me lo tiraba porque le hacía cuello de botella, me lo tiraba a 30 FPS y unas subidas y unas bajadas increíbles. Y por mucho que yo puse ese procesador a 2900, que es el quad-core, el 9000, bueno, el 8550 creo que era, no me hagáis mucho caso, y no me pasaba de 2800 a 2900 y como me pasara un poco, ¡pum! Pantallazo azul, ¡pum! ¡Pum! Pantallazo azul. Por eso quiero dejar claro que es un consejo, ¿vale? Es un consejo mío para vosotros. Cuidado con los overclock. Mucho cuidado que os cargáis los procesadores, ¿vale? Los overclock hay que tener mucho cuidado. Hay, lo que decía hace un momento, hay programas que ya te vienen, que te lo bajas, ¿vale? El Rifle Master te lo puedes bajar para que te haga un poquito de overclock, pero también te dice cómo bajar la temperatura para que no se fuerce, porque overclock es subir
subir la potencia, pero es que ahí se pondrá 80 grados, 90 grados y ¡puf! Te se va a apagar el ordenador. Puedes conseguir más potencia bajando un poco la intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, la manía que tiene la gente, y es que de verdad que es que he visto a gente con buenos ordenadores que se los han cargado. Se los han cargado literalmente, ¿no? Es que como mi primo, mi amigo, lo tiene a 4000, mira, yo lo tengo de casa a 2900 y lo he puesto a 4000, pero ¿cuánto te va a durar a 4000? ¿Has mirado las temperaturas? ¿Te has bajado cualquier programa, el Spacey o alguno de esos para mirar las temperaturas? Te va a crashear, se te va a cargar. Y si no, la placa. Entonces, mi consejo es que dejarlo de casa y si tiene algún programa, ese procesador para bajar, ¿de acuerdo? Bajaroslo y hacerlo, pero con mucho cuidado y bajando la temperatura para que no se os queme. Es que se quema. Se quema. No es que esté en contra. Mira, yo tengo ahora mismo un 4600G, un Ryzen 5. ¡Wow! Mucha gente dirá, vaya mierda. Bueno, pues me va. De hecho, le baja el TurboBox. Con el TurboBox se me ponía a 4300. Lo he quitado. Me va a 3700, 3800. Me va súper bien el ordenador. Tira todos los juegos, me va súper bien, con una gráfica externa, ¿eh? No la que tiene, no la que tiene interiormente la GPU, o sea, no la GPU del procesador, porque sí, hay pruebas, pero no te va más de 1800, 2000, es decir, es como una GTX 660, 560, 660 de 2 gigas, ¿vale? Más de 2 gigas no tiene. Entonces, pues yo tengo una 1060 que vale, que es antigua, pero con este procesador y esta gráfica me va súper bien. No le tengo hecho overclock. ¿Para qué? Se le puede hacer overclock, claro. ¿Y cuánto me va a durar a mí el ordenador? Qué pena que se pueda romper. Es que no le voy a notar la diferencia, porque aquí lo que cuenta es la gráfica. Y si el procesador es malo, te va a hacer cuello de botella. No por ganar 300 megas más de potencia cargáis un procesador. Hacedlo con mucho cuidado. Si es un Ryzen, hacedlo con el Ryzen Master. Si es el Intel, creo que ahí ahora no me sale el nombre, un programa que te ayuda a hacer el overclock y bajar la intensidad para que no se os queme el procesador. Hacerlo bien. Hay miles de páginas. Mira, Torotocho, yo lo sigo. Torotocho es un tío fantástico. Te explica cómo hacer los overclocking y además que el tío te hace el overclock y es que te reduce la temperatura del ordenador. Muy recomendable, la verdad. Yo ni lo conozco, pero es que yo veo los vídeos de él y es que lo hace perfecto. O sea, te consigue bajar la temperatura del ordenador, ya sea de gráfica o ya sea de CPU, te da más potencia y te reduce el calor, te reduce la temperatura. Eso es lo más importante, saber reducir la temperatura. Se rompen los procesadores por la temperatura. Simplemente, no me quiero alargar más. No me quiero alargar más, pero de verdad que simplemente mi consejo es sobre el overclock. No hagáis overclock. Si tenéis un ordenadorcito de hace 2 3 4 años, va a 3600, 3700, pues va bien. 6 núcleos, 8 núcleos, pero ¿para qué lo queréis poner a 4000 o a 4500? Si os va a durar un asalto. No es que mi primo, es que mi amigo, es que mi colega del trabajo, es que... Ya, pero cuando un día vayáis, se joderá, estará jodido, pero jodido, jodido. Y es una lástima, porque ¿para qué? Si a mí mejor los mismos FPS son los mismos, si lo que cuenta es la gráfica, si los FPS van a ser los mismos. Ah, ¿qué quieres que te abra en un segundo el ordenador? O hacer así, ¡paf! Y que te abra ya el ordenador. Todo tiene un proceso. Pues yo prefiero esperar 3 segundos más en que me haga un programa o 2 segundos y que me dure el ordenador. Simplemente es un consejo, ¿vale? Pues, por favor, si os gusta mi canal, dadle un like, me ayudaréis muchísimo, de verdad. Saludos, amigo de Instagram, de verdad. Y nada, me he quedado tan a gusto. Me he quedado tan a gusto, de verdad. Espero, espero que sirva de algo esto. Al menos que con que no se rompa algún ordenador me basta. Saludos, amigos, que vaya todo bien.